Como le prometimos una presencia hoy desacostumbrada, digamos, no porque nos encontramos en el medio de la campaña y es misión nuestra compartir con ustedes las voces de todos y todas los candidatos, o por lo menos de todas y todas las expresiones políticas que están en danza en la Argentina al día de hoy. Pero cuando yo digo inesperado o distinta, hablamos de el perfil de Cecilia Barros, a quien recibimos. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bien, afortunadamente muy bien. Y cuando hablábamos de tu perfil, que es cierto, comparten algunas y algunos poquísimos candidatos dentro de la oferta electoral argentina, hablamos de una mujer que además es nacida y criada en Villa Soldati, que además es mamá de una nena de 10 años y profesora egresada del Normal 4. O sea, un perfil, Ceci, y con eso quiero arrancar, digamos, desacostumbrado para lo que son las ofertas políticas mayoritarias en Argentina. ¿Vos lo ves así? Y yo creo que tenemos por lo menos en el frente de todo, es una lista que es bastante diversa. Estoy yo que Ujú. tengo esta particularidad que tiene que ver con, bueno, con pertenecer a los sectores populares, pero también con una historia que tiene que ver con haber accedido a la educación pública y poder cambiar el destino, ¿no?, de mi vida. Y por otro lado tenés a compañeras como Paula Sarmiento, por ejemplo, que es una compañera del colectivo Travesti Trans. Tenés a Vicky Freire, que viene de lo que es el feminismo. Bueno, tenés a Santoro, que justamente viene del radicalismo. Tenemos distintas expresiones dentro de la lista, pero sí, claramente que lo de la identidad popular, con todo lo que conlleva mi historia, es novedoso, me parece. Te digo porque estuve por otras razones visitando Milagro Sala el fin de semana pasado en Jujuy y hablábamos, entre otras largas cosas, de su situación penosa, ¿no? Judicial. Digo, de la necesidad de meter a gente de las clases populares en el ámbito de las decisiones, ¿no? O sea, que que están en los barrios populares y que representan en la Argentina de hoy una enorme proporción de la población, también tengan esta representación en el Congreso. Y por eso hacía referencia a lo que te decía y te quería preguntar si vos lo ves así también, si esta representación que vos encarnás debiera ampliarse. Sí, siempre nosotros y nosotras hablamos de la diferencia entre la expresión y la representación. Muchas personas Ujú. tienen capacidad de representar a los sectores populares y de pensar la política pública, pero no es lo mismo quien pertenece a ese sector, quien atravesó esas problemáticas en carne propia, pensando, ¿no?, las soluciones a sus problemas, pensando y construyendo política pública, porque es solamente dándole protagonismo a quien pertenece al sector como vamos a generar más y mejor política pública. Y eso definitivamente es así y queda claro porque, por ejemplo, en el primer periodo del peronismo, cuando el Congreso estaba lleno de trabajadores y de trabajadoras de la máxima expresión del pueblo, fue cuando más logramos avance de derechos. Entonces, ya la historia nos mostró que la expresión es la salida en la construcción de la política pública. Y esta enseñanza de la historia, Cecilia, ¿cómo se traduce en la vida cotidiana en los barrios, no? Sin ir más lejos, ¿para qué buscar más? En Soldati, ¿con qué te encontrás vos cuando salís a caminar hacia el laburo o cuando volvés de laburar? Hay una situación particular que tiene que ver con lo habitacional, que el gobierno actual, ¿no?, que es Larreta, antes Macri, hace 14 años que gobiernan las mismas personas y que venden públicamente que han urbanizado los barrios populares. Por ejemplo, Piletones es una de sus banderas de urbanización y la realidad es que cuando una camina por las calles siguen estando las cloacas sin dar abasto, el proceso de asfalto que hicieron en las calles es ineficiente porque se está levantando, seguimos viviendo en condiciones de hacinamiento, tenés el lago de los Piletones, que es un lago que está contaminado con materia fecal, con desperdicios también vinculados al óxido, ¿no?, que van desprendiendo el cementerio de autos que está ahí al lado. Tenemos problemas también en el aire, ¿no?, con una planta de áridos que está cerca. O sea, tenemos altos niveles de contaminación, por un lado. Por otro lado, vos me preguntás, ¿qué pasa cuando vas y venís de trabajar? Bueno, en el barrio Ramón Carrillo, que es el barrio en donde yo nací y me crié y crecí, tenemos un medio de transporte. En realidad tenemos dos, un colectivo
y el premetro. La gente que no es de la ciudad de Buenos Aires, cuando viene, piensa que es una atracción turística, porque realmente tener ese servicio público para trasladarnos desde el sur hacia el centro para ir a nuestros trabajos es inaudito, porque es muy pequeño, porque va muy lento, porque cada 2 por 3 hay un problema en las vías del tren y no funciona, con lo cual nos habla, ¿no?, de meritocracia, del esfuerzo personal, de tener que trabajar, pero después no tenemos las condiciones para poder realizar eso que también queremos quienes vivimos en los sectores populares, pero que muchas veces nos faltan oportunidades. Y al respecto de las oportunidades, bueno, vos crees que, viste que el lugar común, esto que también nos gusta hablar tanto, ¿no? De lo que es la hegemonía mediática, siempre identifica 70 años, ¿viste? 70 años de peronismo y ahora nos vemos, pero no apuntamos a esto que vos bien señalabas. En la ciudad más rica de la Argentina hay casi 15 años de gestión que, como vos bien decís, parece que hay problemas que no soluciona porque no puede, porque no quiere. ¿Cuál es tu visión? Falta de voluntad política claramente es mi primer visión. Después también que el problema habitacional, me parece importante aclarar que no es solamente un problema de los sectores populares. Hoy, las personas de clase media que viven de Rivadavia para el norte tampoco pueden proyectar el acceso a una vivienda propia. La juventud hoy está teniendo problemas de acceso al trabajo, problemas de mantener sus trayectorias educativas vinculadas a los problemas económicos que están teniendo y fundamentalmente estamos teniendo una gran dificultad, aunque trabajemos, aunque estudiemos, aunque nos profesionalicemos, en acceder a la vivienda propia. Y eso es un problema transversal en toda la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver con que la reta tiene como prioridad sus negocios inmobiliarios, porque lo que está sucediendo en la costanera con la lucha, ¿no?, para que no se construyan las megatorres de lujo, tiene que ver con eso. Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es claro, vos tenés 300.000 viviendas vacías y 400.000 personas viviendo en los sectores populares. Ese es un problema. Y después el otro problema es que el alquiler está cada vez más caro. Bueno, y esto que te decía claramente de que la juventud no está pudiendo acceder a una vivienda propia, ni siquiera en términos de alquiler, ni siquiera en términos de proyectar tener una vivienda. Y ese es un problema que tiene que ver con que se priorizan los negocios inmobiliarios antes que el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de este territorio. Cecilia, y hablábamos con otros candidatos en tierra porteña cuando disputan esta contienda, que referían a un mismo problema, que es que cuando se discuten candidatos o propuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, parece que no se discute de la ciudad, ¿no? Se nacionaliza la agenda, se nacionaliza el debate. ¿Vos notás que no estamos hablando de estas cosas, que de esto no se habla en la ciudad? No, yo creo que estamos hablando mucho de cuáles son los problemas de la ciudad. Estamos también transversalizando esas problemáticas, como bien vos decías cuando me presentabas. Yo pertenezco a los sectores populares, pero sin embargo estoy recorriendo toda la ciudad, hablando con cada uno de los vecinos y las vecinas que quieren acercarse a contarnos cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus demandas, para proyectar política pública de calidad y acorde a las necesidades del territorio en el que estamos trabajando, que es la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, como te decía, uno de los problemas transversales es el habitacional. Después tenés otro problema que es el acceso a los espacios verdes. En la ciudad de Buenos Aires hay 6 metros de espacio verde, 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 15. Y tenés lugares como Villa Crespo que no tienen espacios verdes. Entonces, tenemos un problema que hay que resolver porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la mitigación del cambio climático, tiene que ver con la reservación de la biodiversidad de la ciudad y todo eso afecta directamente a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, nosotros y nosotras tenemos el desafío también de atender, ¿no?, primero las necesidades de quienes peor la pasan, pero sin perder de vista las necesidades de los vecinos y las vecinas de toda la ciudad. Y a propósito de estas necesidades, Cecilia, vos, ¿cómo te sentís como candidata al momento de ver reflejada la opinión de tu espacio político en los medios? ¿Cómo se sienten tratados? ¿Cómo se sienten respecto al espacio que hay para hablar de estos problemas? Yo creo que tenemos una gran oportunidad respecto a lo que es la campaña de poder
no solamente contar en los medios de comunicación, como en este momento ustedes nos otorgan este espacio, sino también demostrar cuáles son los procesos que venimos construyendo. Venimos de una historia de mucha estigmatización, ¿no? Los piqueteros, los negros, los planeros. Y cuando nosotras y nosotros vamos a los barrios, lo que encontramos son trabajadores y trabajadoras sociocomunitarios que todos los días se generan su propio trabajo en unidades productivas. Por ejemplo, hoy estuvimos en La Carbonilla y vimos a las chicas que están armando la huerta, que están armando proyectos gastronómicos, que están armando cooperativas de reciclado, pero también vimos a las promotoras de salud, a las promotoras de género, a las vecinas que en el marco de la pandemia asistieron alimentariamente a todo su barrio cuando la ciudad estuvo claramente ausente. Y entonces son fundamentalmente trabajadores y trabajadoras y tenemos el desafío de romper con esa estigmatización, y la verdad que yo me siento muy afortunada de tener la responsabilidad de en este momento contar de qué se trata lo que venimos haciendo, de mostrar qué es lo que venimos haciendo y sobre todo de seguir generando política pública para fortalecer a ese sector que claramente ahí están los últimos y las últimas de la fila, que tienen la esperanza de vivir una vida más digna y que tenemos la responsabilidad de construirlo fundamentalmente. Y en esta responsabilidad, ¿cómo sentís o cómo lees el resultado de las PASO aquí en el distrito para ustedes? Bueno, el resultado de las pasos acá en la ciudad de Buenos Aires nos dio números muy parecidos a los del 2017, con lo cual hay como un piso que se sostiene, pero sin embargo hay que atender dos cosas. Primero, la cantidad de personas que fueron a votar, que es menos que la habitual, fue a votar el 60%, se entiende que tiene que ver con la pandemia, también se puede entender que tenga que ver con algún enojo, con un mensaje que nos están dando, que hay que atender, que yo celebro que se use la democracia para dejar mensajes. Y por otro lado, tenemos otra situación que a mí me preocupa mucho, que es cómo figuras como la de Milei cobran tanta envergadura, cobran tanta visibilidad pública e incluso tienen ese nivel de cantidad de votos, porque son personas que la verdad que tienen un discurso del odio, pero no es solamente un discurso, sino que pretenden construir prácticas políticas que tengan que ver con correr a las minorías, con ir en contra de las mujeres, con ir en contra de los derechos de los sectores populares. Digo, Milei en el debate lo dejó claro. Él lo dijo en muy pocas palabras, dijo que las necesidades son muy grandes, que los recursos son muy pocos y que entonces construir derechos a todas esas necesidades es una pérdida económica. Y con eso ya tenemos un montón de argumentos para salir a hablar con nuestros vecinos y nuestras vecinas y poder canalizar ese enojo de otra manera y no a través de personas que van en contra de lo que los vecinos y las vecinas esperan, que es más trabajo, mejor educación, mejor sistema educativo. Y esa es nuestra tarea también como Frente de Todos, tomar ese mensaje que dejaron en las urnas los vecinos y las vecinas y profundizar de manera mucho más rápida, mucho más veloz lo que veníamos a hacer en el 2019, que se vio interrumpido por la pandemia. Es insoslayable el tema de la pandemia. ¿Cómo te imaginas un sistema de salud porteño si este modelo se hubiera nacionalizado al momento de gestionar el COVID en buen castellano con un presidente del espacio Juntos, del espacio Cambiemos? ¿Cómo me lo hubiese imaginado a nivel nacional? Me decís, si nos hubiese agarrado la pandemia con un Macri, ponele. Bueno, Sí, a la eso verdad, digo. me imagino una situación muy parecida a la de Brasil, básicamente, ¿no? Ujú. Una situación de mucho abandono, también de fingir mucha demencia de que el virus no existe, de que no va a pasar, de que no va a haber mayores problemas, y claramente con cifras, ¿no?, de pérdidas mucho más elevadas, con un sistema de vacunación mucho más lento, priorizando la economía por encima de la vida. Así me imagino que hubiese gestionado Macri la pandemia, la verdad. Y ya lo has deslizado en tus respuestas, pero ¿vos crees que hay desde lo aritmético plazo para que el Frente recupere caudal electoral? Que en definitiva lo que estamos hablando aquí es de peso, ¿no? En peso legislativo. ¿Ustedes se sienten con ese espacio, con esa capacidad para levantar un poquito la performance de los últimos comicios? Sí, yo creo que las elecciones de medio término a veces nos pueden llegar a asustar un poquito, pero no sería la primera vez que se pierde una elección de medio término y que después se gana las presidenciales. Así que
no, yo no me dejaría llevar tanto solamente por los números, sino más bien por el mensaje que nos están dando los argentinos y las argentinas, y sí con la enorme responsabilidad de profundizar lo que veníamos a hacer. Y en ese sentido, yo veo que estamos en buen camino. Esto que te contaba, por ejemplo, recién de las experiencias de la economía popular, hace poquito presentamos, ¿no?, el proyecto de ley que va a ingresar a la Cámara de Diputados para que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular puedan tener un monotributo, o sea, que estén registrados y registradas, para que puedan acceder a créditos no bancarios, para mejorar la calidad de lo que producen a través de la compra de maquinarias y de herramientas. El Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, también tiene el programa de Banco de Maquinarias y Herramientas que acompaña estos procesos productivos. ¿Y por qué te hago tanto hincapié en la economía popular? Porque hoy, como buenos peronistas y peronistas que somos, el pleno empleo, ¿no? Entendiendo el pleno empleo como parte de la doctrina peronista, solo se va a poder realizar con la economía popular adentro. Y estamos en ese proceso, estamos en un proceso de reactivación económica que viene de la mano de la vacunación, que es sumamente exitosa, del proceso de vacunación, pero también estamos pensando y generando políticas focalizadas para activar la economía, para generar más y mejor empleo, y a partir de ahí es que vamos a recuperar, pero vamos a recuperar no porque a nosotros y nosotras nos rijan las elecciones, vamos a recuperar porque tenemos un proyecto que tiene que ver con generar vidas dignas. Y en eso vamos a estar, aunque los números den lo que den en estas elecciones, vamos a seguir profundizando el proyecto que tenemos, que tiene que ver con la construcción de vidas dignas, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la salud de calidad, con la educación de calidad. Sí, hay una, viste que a veces las cosas nosotros desde acá lo sostenemos siempre, en tanto somos trabajadores de prensa y conocemos las cosas que pasan a veces detrás de los mensajes de comunicación, pero hay a veces como se plantea una fractura, una división, un quiebre o simplemente un cambio de mirada dentro del frente respecto a una gran demanda, creo yo, que también ha expresado la sociedad, sobre todo el día 17 de octubre y posteriormente con las centrales obreras el 18 respecto al posicionamiento frente al endeudamiento externo, a los créditos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay ahí dentro del frente visiones distintas o van todos para el mismo lado? Yo creo que lo sano es que hayan visiones distintas y generar consensos que contemplen a las mayorías, porque eso es peronismo, ¿no? El peronismo tiene que ver con buscar y construir consensos. Entonces, es sano que tengamos distintas posiciones respecto a negociar, pero me parece también que es sano revisar qué pasó con esa deuda, de dónde cómo fue que se contrajo esa deuda. Es sano un proceso de revisión y también está bien entender que tenemos que construir un acuerdo que no vaya en contra de los intereses de la economía de nuestro país, un acuerdo que nos permita seguir creciendo en un contexto en donde, por ejemplo, tenemos que mejorar las tecnologías para reducir el impacto ambiental, porque es lo que se está discutiendo hoy en todo el mundo y que necesitamos tener para eso solidez económica, porque si no va a ser más grande el atraso. Estamos a nivel mundial yendo a otro modelo de producción que tiene que ver justamente con el cambio climático, que tiene que ver con la mitigación del cambio climático, y para eso necesitamos, como dice Martín Guzmán, ¿no?, tranquilizar la economía. Para eso necesitamos un acuerdo potable con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo no puede ser a cualquier costo y fundamentalmente no puede ser a costa del hambre del pueblo. Eso definitivamente no puede suceder. Creo que ese es el primer acuerdo que tenemos todos y todas y sobre eso vamos a avanzar, poniendo obviamente la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas por delante. Me parece que ahí estamos todos de acuerdo, no importa de qué espacio sea, me parece que ahí sí estamos todos y todas de acuerdo. Bueno, no sé si estamos todos y todas de acuerdo, pero debiéramos estarlo, de eso sin duda, porque como explicaba un gran recorredor de los barrios sociales, a quien yo siempre cito, el padre Carlitos Mujica, la plata no se estira, viejo. Para que haya más abajo tiene que haber menos arriba y ahí no hay misterio. Tendríamos que estar todos de acuerdo en eso, lo que cuesta. Para ir cerrando, Ceci, ya más general, ¿no? En tanto vos como sujeto político,
Hay, lamentablemente, vuelven a ver siempre, viste que esto es cíclico, mensajes antipolítica, mensajes del todos somos lo mismo, mensajes como aquel no te metás, viste, que teníamos en la Ujú. dictadura. ¿De qué manera te plantás vos, por fuera de lo partidario, sino en tanto sujeto político, para decir, no señores, la política es la herramienta? ¿Cómo lo podés defender? Justo hoy estábamos caminando y me crucé con dos jovencitas, 17 años, que me contaban esto, ¿no? Que tenían muchos amigos que o no habían ido a votar o estaban detrás de aquellos discursos que venden la antipolítica como herramienta, pero en realidad están jugando en la política y entonces ahí mismo tenés una contradicción. Pero yo soy una convencida de que la política es una herramienta de transformación siempre que se la apropia la comunidad, siempre que se la apropian los pueblos. Que no da igual vivir con la seguridad de que vamos a transformar las cosas que vivir creyendo que todo da igual. Y que la mejor manera de resolver los problemas es involucrándose. Que claramente nos gustaría, sí, muchas veces nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, porque yo te digo algo con mucha sinceridad, no estuvo bueno para mí haber sido madre joven, trabajado 12 horas, militar todo el día, tener pocas horas sin dormir. La verdad que no estoy a favor del discurso de la meritocracia y nunca lo voy a estar. Pero algo que sí nos salvó a un montón de pibas como yo es la organización comunitaria. Fueron las redes afectivas que se construyen en el territorio, porque la militancia no solamente es tomar la política como herramienta, sino que tiene que ver con generar lazos afectivos y de comunidad que contengan ese transitar por la política. Y creo que ese es nuestro desafío también, ¿no? Humanizar lo que hacemos. Y eso es lo que nos está muchas veces faltando. Con esto del coacheo, a mí mis compañeros y mi compañera me dicen, bueno, vos hablas mucho y te tenés que formar. Y bueno, la verdad que me gusta hablar mucho porque me resulta más espontáneo. Y sí, no seré la política más coacheada que hay en la lista, pero me parece que expreso también otro tipo de hacer político que tiene que ver con eso. Yo me emociono cuando hablo, abrazo a mis compañeras. El COVID me costó mucho porque no nos podíamos dar besos. Y bueno, pero para mí tiene que ver con esto la política. La política es una herramienta, es organización comunitaria, son vínculos afectivos y es el cuidado, ¿no? De estas redes todo el tiempo y es pensar en comunidad los problemas, encontrar las soluciones en problemas y generar las transformaciones, yo siempre digo, ¿no? De abajo hacia arriba. No nos podemos quedar en la quietud esperando a que otros vengan a resolver los problemas. Si tenemos un problema, salgamos a buscar esas soluciones. Obviamente nos gustaría que sea distinto, pero quedarnos en la quietud tampoco va a solucionarlo. Crece desde el pie, cantábamos nosotros cuando vos todavía no habías nacido, Cecilia, en los fogones. Así que qué bueno que eso todavía continúe. Te mando un abrazo grande, che, y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, pisando las huellas de aquellos que estuvieron cuando yo no había nacido. Así que muchas gracias a quienes transitaron también. Claro que sí, Abrazo. porque nadie camina solo, los caminos no se hacen solos, por supuesto, tiene razón Cecilia. Y tampoco estos programas se hacen solos, así que gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos si todo sale bien la semana próxima.